Bueno, entonces ya estamos de regreso. Vamos a continuar con otro ejercicio, también relacionado con supernodos. Vamos también a hacer el mismo procedimiento que básicamente consiste en identificar primero el caso que tengo y después emplear el método de solución correspondiente. Entonces, aquí tenemos el esquema del circuito. Recuerden ustedes que los esquemas del circuito son modelos ideales que pueden representarme sistemas eléctricos o máquinas eléctricas. Entonces aquí voy a tener la siguiente configuración. Aquí tengo una fuente de voltaje independiente con una polaridad más menos y un valor de 10 volts. Hacia acá abajo tengo una resistencia y aquí tengo una fuente dependiente de voltaje con un valor de 5 veces y una fuente dependiente de voltaje controlada por corriente. Acá voy a tener otra resistencia. De este lado también tengo otra resistencia. Y finalmente me queda así mi circuito. Entonces aquí tengo este valor 6 ohms. Este otro es 3 ohms. 4 ohms. Y 2 ohms. Bien, entonces aquí observando el circuito, tengo presentes supernodos. ¿Qué caso tengo? Caso 1, caso 2. ¿Qué Un caso caso tengo? 2. Caso 2, ¿no? Un caso 2, ¿sí? Un caso 2. Entonces aquí voy a rotular mis circuitos. Este lo considero mi nodo de referencia. Ese es mi nodo de referencia. Entonces lo aterrizo y rotulo el resto de nodos. Aquí tengo un primer nodo que voy a rotular con el voltaje V1, un segundo nodo que es V2 y un tercer nodo que es V3. Entonces, aquí lo que voy a tener es un caso 2 en donde estoy involucrando a las dos fuentes de voltaje que tengo conectadas entre nodos de no referencia. Entonces, aquí mi supernodo, dentro del supernodo, dentro de este que es mi supernodo, estamos entonces en caso 2. Entonces tengo la fuente de voltaje independiente y la fuente de voltaje dependiente. Bien, aquí me dice el enunciado, halle el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3 en el circuito mostrado en la figura, aplicando el método de nodos. Entonces ya empezamos por ahí con la identificación de los nodos y con el del supernodo. Entonces, el primer paso que tengo que hacer va a ser aplicar entonces, primero, ley de corrientes de Kirchhoff. Y ley de corrientes de Kirchhoff me dice, la sumatoria de todas las corrientes que entran al nodo tiene que ser igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen. Entonces voy a trabajar con el supernodo. Voy a rotular entonces corrientes. Entonces voy a rotular las corrientes de la siguiente manera. Esta que es una resistencia, que es un elemento pasivo. Perdón, aquí es donde se encuentra el parámetro de control de la fuente de voltaje. Esta es la corriente I que me controla a la fuente de voltaje. Acá voy a nombrar a la corriente que
pasa por la resistencia de 4 ohms como la corriente I1. La corriente que baja por la resistencia de 3 la voy a llamar I2. Y la corriente que sale del nodo 1 pasa por la resistencia de 6 y llega al nodo 3, la voy a llamar I3. Ya tengo entonces rotuladas las corrientes. Entonces ahora aplico mi ley de corrientes. Observo en el circuito. Del lado izquierdo voy a poner a las que entran al supernodo. ¿Cuáles entran al supernodo? El supernodo es toda la I3. I3, exacto. Entonces tengo a I3. ¿Qué otra corriente entra al supernodo? Nada más, ¿no? Nada más. Entonces todas las que salen son I, I2. 1, ajá, I1, I2 e I3. Pero la de los 2 ohms, la de la resistencia de 2 ohms es I también, o... Ah, sí, también. Sí, es la que me controla el parámetro. Entonces, después de esto, ya sabemos que aplicamos ley de Ohm. Nada más que aquí vean que hay una situación. La misma corriente que entra es la misma corriente que sale. Algebraicamente, si paso este I3 hacia el otro lado, va a cambiar el signo negativo. Entonces, mi ecuación me va a quedar igualada a 0. Entonces, ¿quién me define a la corriente I? ¿Qué voltaje me define la corriente I? Miss, ¿por qué en la fórmula anterior, la de ley de Kirchhoff, por qué se colocó también la corriente 3 en las que salen? Porque de este lado, aquí, de este lado, aquí está saliendo del nodo 1. Y de este lado está entrando al nodo 3. ¿Sí lo ve? Ok, sí. Bien, entonces vamos a sustituir ya directamente en la ecuación la corriente I1. I1 la define, ¿qué voltaje? 10 volts. I1. I1 es esta. ¿Qué diferencia? V1 sobre 2. Exacto, V1 sobre 2. Más la corriente I1, esta es I1. ¿Qué voltaje me define I1? V2 sobre 4. V2. V2 sobre 4. Sobre 4, ok. I2 es esta. ¿Qué voltaje me define I2? V3 sobre 3. V3 sobre 3. Y ya, ¿sí? Entonces, observo mi ecuación, observo los denominadores. ¿Por qué número me conviene multiplicar? 12. Ah, no. 12. ¿Sí, no? El mayor es 4, aquí 3, 3 por 4, 12. Sí. Ok, entonces aquí sería 12 entre 2 me da 6. Y aquí me queda 6 V1. 12 entre 4 me da 3. Me queda 3 V2. 12 entre 3, 4 V3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hasta ahí Sí. dudas, preguntas sobre cómo llegamos a No, esta no hay, ecuación? no hay- Ok, entonces vamos a decir que esta es mi ecuación 1. Y ya apliqué entonces aquí ley de corrientes de Kirchhoff al supernodo. Entonces ahora voy con ley de voltajes de Kirchhoff a supernodo. ¿Qué hicimos hace un rato en el ejercicio anterior cuando apliqué ley de voltajes de Kirchhoff? ¿Qué fue lo que hicimos? Un circuito auxiliar. Un circuito auxiliar. Ok, eso es lo que vamos a construir. Un circuito auxiliar en donde de manera punteada voy a representar al resto del circuito, pero el que sí me va a interesar va a ser lo que tengo dentro del supernodo, que son las dos fuentes de voltaje. La fuente independiente y la fuente dependiente. Entonces todo lo demás lo indico con línea punteada.
Entonces aquí tengo que esta fuente de voltaje independiente tiene un valor de 10 volts. Esta, la dependiente, tiene un valor de 5 veces I. Y marco entonces las diferencias de potencial que tengo aquí. Este es mi nodo de referencia. Y aquí tengo entonces, entre este nodo y el de referencia, tengo un voltaje que viene siendo V1. Entre este nodo y el de referencia, tengo un voltaje que es V2. Y entre este nodo y el de referencia, tengo un voltaje que es V3. Entonces, aquí vamos a aplicar ley de voltajes por cada trayectoria que tengo marcada aquí. Esta sería mi primera trayectoria que voy a usar. Y entonces aquí tendría este primer signo para V1 es menos V1. Para la fuente de 10 es más 10. Luego sería más V2 igual a 0. ¿Sí lo ven? Entonces es primero este voltaje, después este y después este. Y ya cierro mi trayectoria. Entonces aquí voy a tener que el voltaje 2 menos el voltaje 1 va a ser igual a menos 10. Acomodando la ecuación. Entonces, perdón, prácticamente van a ser ecuación por malla. Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces aquí nos quedó V2. V2 menos V1. Entonces ahora vamos, como dijo su compañero, con la otra malla. Entonces en esta otra malla hago este recorrido. Y entonces ahí, ¿qué voltajes voy a involucrar? Si empiezo desde este punto. Sería menos V2. Y luego tengo menos 5i más V3 igual a 0. Aquí en esta ecuación tengo V1 y V3 e I, pero yo quiero una ecuación con puros voltajes, por eso voy a sustituir I. ¿Y cuánto vale? ¿Y quién me define ahí? De acuerdo al circuito, sería Dale 6, 2, 6, 6 del voltaje 1. voltaje 1 sobre 2. Esa es mi corriente I, ¿no? Ah, ok. Voltaje 1 sobre 2, ok. Entonces aquí la sustituimos en la ecuación que ya escribimos de ley de voltajes y sería menos V2 menos 5 por I, pero I vale V1 sobre 2 más V3. Esto es igual con 0. Entonces, de ahí vamos a tener que, al hacer las operaciones, me queda menos V2 menos 5 medios serían ¿qué? 2.5. 2.5 de V1 más V3 igual Perdón. a 0. Sí. ¿Por qué no tomó V1 del nodo? Bueno, del nodo de V1, ¿por qué no lo tomó? Para la ecuación que estoy acabando de escribir. Ajá, sí, porque tiene, bueno, sí, menos V2, menos 5i, más V3, y bueno, no sé si V1 no se toma o sí. Voy a acabar de marcar la trayectoria. La trayectoria que estoy usando es esta. Esa es mi trayectoria. Ah, ok. No, no ha hecho la de arriba todavía, entonces. ¿Esta de acá arriba? Ajá. No, Ah, pensé que estaba haciendo la de arriba. no. Esta no. Esta de arriba no. Nada más es esta. Con Ah, ok. respecto, con respecto al nodo de El nodo de referencia referencia. y a los nodos 1, Y 2 y 3. Nada uno. más. Ah, ok. Gracias, perdón. Sí, no hay cuidado. Está bien. Bueno, entonces aquí tenemos que
Esta es nuestra otra ecuación. Bien, entonces esta ecuación. Para que no tenga yo decimales, vamos a multiplicarla por 2. Y me queda menos 5v1 menos 2v2 más 2v3 igual a 0. Entonces aquí tengo mi ecuación número 3. Entonces con estas tres ecuaciones voy a construir el sistema matricial. Y en el sistema matricial, vamos a ver, voy a tener una matriz de coeficientes, una matriz o vector de incógnitas y una matriz o vector de términos independientes. Entonces aquí, en la posición 1, 1, ¿qué número voy a poner? 6, 3, 4, ¿no? 6 en el primer renglón, 3 y 4. En el segundo renglón, ay, nos quedó, aquí está. ¿Pero cuál es? Ah, ya. Esta es mi ecuación 2. Sería menos 5. Esta es Menos 1, ajá, menos 1 1, y 1, menos 10. 0. 1, 0 y menos 10. Acá, serían menos 10 acá. En la primera ecuación de arriba, esta que fue un 0. Ujú. En la de abajo me queda menos 5, Menos 5, menos 2 2 y 2. y 2. Y aquí me quedan mis incógnitas V1, V2 y V3. Y aquí esto va igualado a 0. Un favor, para ahorrarnos este tiempo, ¿alguien tiene su calculadora a mano que pueda resolver el sistema de 3×3? O les escribo ya el resultado de los determinantes. Porque por falta de tiempo y por falta de espacio no me va a caber. Entonces voy a tener aquí delta R, haciendo todas las operaciones, como lo veíamos la vez pasada, serían 46. ¿Ya revisaron el apéndice de álgebra lineal del libro? No, mis. Bueno, les recomiendo que lo sigan. Tomando en cuenta dentro de todas sus actividades, pues supongo que tienen un montón de actividades que hacer. Entonces, agéndenlo para que se acuerden de los métodos de solución para sistemas de ecuaciones. El delta 2 nos da menos 320. El delta 3 nos da 30. Entonces, con estos resultados, voltaje 1 va a ser igual a delta 1 sobre delta R. Perdón, creo que ya tengo. Bueno, los resultados, no las determinantes, pero sí los resultados. Ok, a ver, entonces, V1, ¿cuánto dan? Bueno, V1 es 70/23, que es 3.04. Ok. El segundo es menos 160/23, que es Ujú, igual a menos 6.95. ujú. Y el último es 15/23, que es 0.65. Déjame checar si está bien todo. Sí, sí está bien. ¿Ah, sí está bien? Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, aquí tengo mi hoja de acordeón, donde hice el ejercicio anoche. Sí, está correcto. Ok. Bien, ¿te preguntas sobre este ejercicio? ¿Dudas? Profesora, en la ley de voltajes obtuvo una ecuación de la malla donde está el voltaje 1 y otra Ajá. ecuación de la malla donde está el voltaje 3. Sí. ¿Por qué no sacó una ecuación de la malla de arriba? De la de Oh, que tiene la resistencia de 6 ohms. porque ya tengo ecuaciones suficientes. Tengo una primera ecuación, otra segunda y otra tercera para encontrar mis tres incógnitas.
Eso quiere decir que teniendo el mismo número de ecuaciones que de mallas es suficiente para resolverlo. Sí, mismo número de ecuaciones y que mismo número de incógnitas, ya tengo un sistema que es susceptible de ser resuelto con facilidad. Ok. ¿Alguna otra duda? Sí, sí, yo tengo una pregunta. Bueno, me imagino, no sé si sea así, dependiendo del circuito, vamos a tener que ir sacando, obviamente aquí fue en este caso, sacamos una ecuación de leyes de corrientes y dos de leyes de voltajes. Me imagino que dependiendo del caso va a ser cómo lo vayamos sacando o es forzosamente así como lo está haciendo en cada caso. Sí, depende de la configuración del circuito. Recuerden ustedes que todos los ejemplos, todos los problemas son diferentes. No los puedo resolver a todos de la misma manera. Lo que sí puedo hacer y debo de hacer es aplicar las leyes, las mismas leyes. Esas no cambian. Ley de corrientes y ley de Ohm. Y debo de aplicarlas de manera correcta. Entonces, dependiendo del circuito, voy a saber cuántas ecuaciones voy a plantear, voy a saber cuántas incógnitas voy a tener. Eso depende del circuito. Pero la metodología general es la misma. Las leyes que tengo que aplicar son las mismas, entonces eso sí no hay que perderlo de vista. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. ¿Más preguntas? No hay preguntas, entonces vamos a pasar con otro ejercicio. Entonces, este otro ejercicio que voy a ponerles es un ejercicio en donde vamos a trabajar con las conductancias. ¿Qué dijimos que es la conductancia? ¿Cómo La definimos? inversa de la resistencia. Ajá. Y en términos generales, a ver lo que pusieron en su tablita. ¿Cómo definieron a la resistencia? ¿Cómo se define la resistencia? Como la oposición a la diferencia de potencial. No. Como la oposición al paso de la corriente. Obviamente esto nos va a generar una caída de potencial, una diferencia de potencial. Entonces, si la resistencia es la oposición al paso de la corriente, la conductancia, ¿qué va a ser? Va a disminuir, ¿no? No, o sea, como que va a dejar, ¿no? O sea, va a Es dejar que la, pase. ajá, es la ayuda que el elemento va a realizar para que la corriente pueda circular. O sea, acuérdense que es el inverso de la resistencia. Es la ayuda que el elemento va a proporcionar para que se pueda hacer, que pueda haber circulación de corriente. Bien, entonces el siguiente ejercicio tiene las siguientes características, las siguientes conexiones y los siguientes valores. Entonces aquí voy a tener una fuente de corriente de 5 amperes. Aquí voy a tener una fuente de voltaje controlada por un parámetro que es 2V0. Su polaridad es más, menos. Aquí entonces tengo otro elemento. Aquí tengo otro elemento que es la conductancia. Y de este lado voy a tener una fuente independiente de voltaje con un valor de 13 volts. Este elemento tiene un valor. ¿En qué unidades se mide la conductancia? Siemens. Siemens. Entonces aquí tengo que vale un Siemens. Este vale 2. Este vale 4. Y este vale 8. 8 Siemens. ¿De acuerdo? Entonces, el parámetro de control, que es V0, lo tengo localizado en extremos de esta conductancia de 4 Siemens. Aquí tengo el voltaje V0. Bien, entonces aquí el enunciado del problema dice,
Determinen los voltajes V1, V2, V3 en el circuito de la figura aplicando el análisis nodal. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es observar el circuito e identificar cuántos nodos tengo y si tengo un supernodo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir identificando los nodos. Este es nuestro nodo de referencia. Aquí tengo un primer nodo, ¿de acuerdo? Aquí se están uniendo 4 ramas. Entonces, a este nodo le voy a asignar el voltaje V1. De este lado tengo otro nodo donde se juntan 3 ramas. A este lo voy a llamar voltaje 2. Y aquí tengo otro nodo donde se juntan 3 ramas que voy a llamar V3. Entonces ahí tengo rotulados mis voltajes, ¿sí? Mis voltajes en el circuito. Que de hecho entonces esas son mis incógnitas. Quiero saber cuánto vale V1, cuánto vale V2 y cuánto vale V3. Entonces observo, de acuerdo a lo que comentamos al inicio, tengo presentes caso 1, caso 2 o ambos. Ambos, ¿no? Ambos no o ambos sí. Ambos sí. Ambos sí, de acuerdo. Entonces, ¿dónde localizo el caso 1? En Del lado derecho. 13 volts. Del lado derecho, con la fuente de 13 volts. Esta parte me va a definir entonces que el voltaje 3, ¿cuánto vale? 13. 13. 13 volts. Entonces ya con eso me ahorro el trabajo para encontrar una incógnita más. ¿Dónde está el caso 2? Con la fuente de 5 amperes. No. No, No, en la dos. 2 y Acuérdense que el supernodo nada más me involucra voltajes, fuentes de voltaje. Entonces, este es mi supernodo. Es una fuente de voltaje dependiente. Entonces, esto me da caso 2. Y este viene siendo caso 1. Bien, entonces ya tengo los nodos, ya tengo los identificados al supernodo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué sigue? Ley de corrientes. Ley de corrientes, de acuerdo. Ley de corrientes. Entonces aquí vamos a tener... antes, la corriente en una conductancia se calcula con el valor de la conductancia por el voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Recordemos que la conductancia es el inverso de la resistencia. Y en una resistencia, la corriente viene siendo el voltaje sobre la resistencia. Pero si la conductancia es 1 sobre resistencia, entonces mi corriente ahora va a ser conductancia por voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff a el supernodo. Vamos entonces a rotular. Y voy a tener que del lado izquierdo esta corriente de 5 amperes entra a el nodo. Tengo otra corriente que voy a llamarla I1, que es esta. Circula por acá. I1. Y entro por aquí a el nodo 3. La que pasa a través de la conductancia de un Siemens la voy a llamar I2. Esta que pasa por la conductancia de 4 Siemens la voy a llamar I3. Entonces, otra vez, ley de corrientes de Kirchhoff. Suma de corrientes que entran igual a suma de corrientes que salen. ¿Cuáles corrientes entran al supernodo? Del lado izquierdo, ¿cuál entra? 5 amperes. 5 amperes. Y nada más. Y nada más. Ok. Las que salen. O sea, 5 amperes tiene que ser igual a las que salen. ¿Cuáles salen? La corriente 2.
La corriente 2. Y 3, ¿no? Sí, 3. Corriente 3, ok. Ujú. Y 1, ¿no? Y Y 1. sí. Y 1. Esta que tengo acá. Es la misma de la, de la derecha, ¿verdad? Ajá. Ah, ok. Sí, este es I1. Entonces aquí sería I1. Y 4, ¿no? Y 4. Ay, caramba, ¿dónde está I4? Ah, me faltó una I4, cierto. Una I4. Esta I4, vamos a considerarla para acá. I4. Entonces esta I4 entra, entonces la tengo que sumar acá, ¿no? I4. Sí, me faltó rotular esa, entonces entra I4. Entonces aquí sería, del lado izquierdo entran los 5 amperes. Y del lado derecho entra la I4, que me faltó rotular hace un rato. Entonces aquí, del lado izquierdo entra 5 amperes, del lado derecho entra I4. Del lado izquierdo, bueno, de la ecuación, serían I1 más I2 más I3. Creo que no me faltó ninguna. No, ¿verdad? No. Ok, entonces aquí, siguiendo el modelo de esta ecuación que les acabo de indicar. Entonces, I4, 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 ¿qué va a ser igual? I4 va a ser el valor de G4. El valor es de G, que es esta. Esta es I4. Esta es I4. Entonces, el valor de G es de 8. Sería 8 por la diferencia de potencial que impulsa a la corriente 4, que sería V3 menos V2. V3 menos V2. Esto va a ser igual a I1. I1 va a multiplicar la conductancia por la diferencia de potencial, que es V1 menos V3. I2 sería entonces la conductancia por la que pasa I2, que es 1 por el voltaje en extremos de la conductancia de un ohm, pero de un Siemens, que es igual a V1. Y finalmente, para I3, ¿qué tendríamos? I3 es esta que tengo aquí. V2 más V3, ¿no? I3 es esta. Esta es I3. Sería V2 sobre 4 Siemens. O bueno, 4 Por Siemens 4. más. Por 4. Ajá, por cuatro. Ajá. V2 por 4. Entonces aquí tenemos que, sabemos que el voltaje V3 es de 13. Entonces aquí serían 5 más 8 por 13. Ya estoy sustituyendo el valor de V3. Menos 8 V2 igual a 20 V1 menos, este es V3 por 2. V3 es 13, entonces sería menos 26, porque V3 es 13, 13 por 2 serían 26, más V1, más 4 V2. Miss, ¿por qué era 20? ¿Por qué puso 20 V1? Ay, perdón, aquí es 2, perdón, nada más es 2. Sí, gracias. Aquí es 2, nada más. 2V1. Sí, gracias. Entonces, simplificamos. Sería entonces 5 más 8 por 13. ¿Cuánto nos da 8 por 13? 104. 104. Ok.
Entonces serían 5 más 104. 5 más 104 serían 109. Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Entonces aquí tenemos que serían 109. Este menos 26 lo paso para acá, me queda como más 26. El menos 8V2 lo paso al otro lado, me queda como 8V2. 2V1 más una vez V1 me queda aquí 3V1 y más 4V2. 109 más 26 serían que 137. 135. 35. 130. 135, ok. Entonces aquí serían 3V1, 8 más 4 serían 12, 12V2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos, chequen las cuentas, por favor, porque se supone que aquí me tiene que dar 132. A ver, déjenme checar la cuenta. 13 por 8. 5. 104, ¿no? De 8 por 13. Sí, pero se le suma más 5 y ya sale 109 y más 26, sí es 135. Ok, entonces voy a revisar mi problema por acá. Bueno, entonces Sí, ese es mi... sí, porque si hubiera sido 104 más 26 da 132, pero si no, no. Sí. A ver, nos queda menos de un minuto. Ahorita nos volvemos a conectar. Entonces, esa es nuestra primera ecuación. Entonces, después de esto viene ley de voltaje.